Sabemos que Jesús vivió en el contexto de la espiritualidad judía que en los evangelios se cita frecuentemente a los textos sagrados del judaísmo y que Jesús, como judío, estaba sometido a la Torá. Se puede asegurar que si el judaísmo introdujo una gran novedad en el contexto religioso de su época, el cristianismo trajo al mundo de su tiempo una nueva misión de la divinidad. Para el cristianismo existía una deidad, los judíos. Solo había un Dios verdadero, pero no era para un solo pueblo. El Señor pasó de ser un Dios local del pueblo judío a ser un Dios universal. El de los cristianos se mostraba a todos los hombres que quisieran seguirlo sin distinción de su origen. Según el cristianismo, el Señor tenía un nuevo pueblo al que cualquier hombre de buena voluntad podía pertenecer y ese nuevo pueblo era la Iglesia. Esa es la razón por la cual diferentes denominaciones cristianas se nombran a sí mismas el Nuevo Israel. En el principio los primeros cristianos se consideraban a sí mismo parte del pueblo judío, oraban en las sinagogas y respetaban toda la Torá. En el primer concilio de Jerusalén, narrado en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, se dice que los gentiles que abrazaron a Cristo no estaban obligados a cumplir la Torá dada al pueblo de Israel. Por ejemplo, los cristianos de origen gentil no estaban obligados a circuncidarse o guardar el Sabbat. A partir de este momento el cristianismo empieza a separarse gradualmente del judaísmo. El Padre Nuestro fue fundamentalmente en este punto. Al separarse del judaísmo, el cristianismo tuvo que ir adquiriendo una identidad propia y el principal rasgo de la espiritualidad judía era la oración. El cristianismo tiene que buscarse su propia oración, para no considerarse una secta del judaísmo. El Padre Nuestro pasaría a ser el rasgo principal que diferenciara al pueblo nuevo del viejo en este punto de la historia. La diferencia aún no estaba muy clara entre los judíos y los primeros seguidores del cristianismo. Los primeros cristianos tenían un gran respeto por la oración. La oración dominical no se le enseñaba a cualquiera. Sus rezos constituía un privilegio que solo se otorgaba a los que ya habían recibido el bautismo. Era lo último que se les enseñaba a los catecúmenos y solo hasta la víspera de su bautismo. Era la más preciosa joya de la fe. Los antiguos cristianos de las iglesias de África formaron su profesión de la fe, qui credendum, de esta oración. Una profesión de la fe es una declaración de sus creencias. Un ejemplo de este es el credo o símbolo niceno del catolicismo latino y oriental. Los que pretendían recibir el bautismo debían tener un profundo conocimiento de la oración, quid orandum. Los catecúmenos debían seguir detenidamente la explicación del credo y posteriormente debían recitarlo públicamente de memoria. La profesión de la fe en el cristianismo es una parte fundamental, pues mediante ella se declaran cuáles son sus creencias fundamentales y básicas. El hecho de las iglesias primitivas de África lo tomaron como base para su profesión de fe demuestra que desde los albores del cristianismo, estas palabras de Jesús fueron consideradas como palabras santas. En la iglesia primitiva el rezo del Padre Nuestro estaba reservado para el momento cumbre de la celebración.